soy a mi hermana Dorca. En este día se me encomendó hablar de la palabra del Señor. Y la verdad, en este día vamos a hablar de Raquel. Lo coloqué como tema porque quería como hablar basándome en un tema como para cambiar la modalidad también en la que uno habla y todo. Y Dios me dio de tema a Raquel. Me gustaría comenzar con una oración, la verdad, para que Dios tome el control, Dios me guíe también a mí, sea guiando mi sentir, mi pensar y todo cuanto salga de mis labios pueda ser para bendición para ustedes, para edificación de sus vidas, porque esa es la idea, de que la palabra les edifique, de que quizás a la vez sí les confronte, pero pueda edificarles, pueda ayudarles a cambiar aquello que Dios quiere que nosotras cambiemos. También para disponer sus corazones y el mío, para que podamos entender lo que Dios quiere de nosotros. Las invito a orar conmigo y quise también hacerlo en modalidad del video para que así ustedes puedan verme y puedan ver que estoy bien. Como así también pueda ser más interactivo. Yo sé que echamos mucho de menos vernos y bueno, Dios tiene el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús, Padre mío, Señor, en esta hora estoy ante tu presencia, Señor, ante tu presencia maravillosa, Señor, ante tu presencia, Padre, que es fiel, que es verdadera, tu presencia, mi Dios amado, que jamás nos abandona, tu presencia, Señor, que cada día, a pesar de nuestras fallas, nos ayuda a continuar adelante. Señor, estoy aquí, Padre, porque he tenido la tarea, mi Dios amado, la labor proveniente de tu corazón, Señor, para poder hablar de tu palabra. Señor, gracias porque nos ves como vaso útil, Señor. Porque nos ves, mi Dios amado, como colaboradores tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque tú apuestas por nosotros, Señor, porque tú quieres hacernos ver, mi Dios, una persona diferente a la que nosotros mismos creemos que somos. Padre, ayúdanos, Señor, guíanos, Señor. Sé tú conmigo, sé tú hablando a través de mí, Señor. Que no sea una palabra vacía, que no sea una palabra mía, sino que seas tú hablando a través de mí. Señor, dependo totalmente de ti, Señor. Mi vida no es nada sin ti. Y sé que así también la de mi hermana, Señor. Perdónanos por las veces que nos apartamos de ti, que nuestro corazón está más inclinado al mal que al bien, Señor. Ayúdanos tú, Señor del cielo, porque sin ti nada somos, Señor. Confróntanos, guíanos, Señor. Porque tú eres luz, Señor, tu presencia, tu palabra poderosa es luz, es lumbrera, Señor, en nuestro camino. Y guíanos, Señor, guíanos por senda de justicia. No permita, mi Dios, que nuestros pasos sean presurosos al mal, sino que al contrario, Señor, sé tú hablando, sé tú tomando el completo dominio de nuestro sentir, pensar y actuar, Señor, en el nombre de Jesús. Guíanos, Señor. Sánanos, consuélanos, Padre mío. Sé tú, Señor, quitando todo lo que quiera empañar tu gloria. Señor, ayudándonos a apartar, mi Dios, de nuestro tiempo para oír tu palabra, para dejarnos alimentar por ti, Señor, para dejarnos sanar por ti, para dejarnos guiar, mi Dios, y dejarnos amar por sobre todo, porque eso es lo que tú quieres, Señor, que nos dejemos amar, que aprendamos a amar como tú nos amas, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Como les decía, vamos a hablar de Raquel. Y para basar el texto, nos vamos a basar en Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 17. Y dice así:
Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. ¿Quién era Raquel? Raquel era hija de Labán. Y Labán era el hermano de Rebeca, la mujer de Isaac. Por lo tanto, ella era Raquel. Raquel era de, como antes leímos, era de hermoso parecer, de lindo semblante. Y esa era, mis hermanas, y a veces nosotras nos vemos como todo lo negativo, somos inseguras, nos encontramos feas, no sabemos qué ropa colocarnos, somos aquí, somos allá. Pero Dios nos dice que ante sus ojos, ante los ojos de Él, nosotras somos de lindo semblante, somos de hermoso parecer. Y si Dios nos califica, si Dios nos ve de esa manera, empoderémonos de eso. Empoderémonos de eso. ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros, como dice su palabra, nadie contra nosotros. Que podamos aferrarnos siempre, buscar la opinión de nuestro Dios primeramente y que no nos importe lo que piensen los demás. Quizá baja la autoestima. Los comentarios que usted ha recibido, a lo mejor le han dicho, no sé, que es gorda. En mi caso yo soy pequeña. Y quizá eso nos ha dañado. Yo recuerdo cuando yo era más pequeñita, sí me decían así, que era pequeña, que era chica, o a veces porque eres morena, te dicen negra y cosas así. Yo no sé los calificativos negativos que le hayan dado a usted, pero Dios le dice que usted es de hermoso parecer para Él. Mire qué hermoso nos trata Dios. Y no importa cómo nos traten los demás, porque si Dios nos ama y Dios nos tiene en tan alta estima y nos ve tan bien, confiemos en lo que Él nos dice, confiemos en eso, porque somos personas de hermoso parecer ante Él. Yo fui anotando cada una de las cualidades de Raquel. Cada una de las cualidades. Todo esto aparece en el libro de Génesis, mi hermana. Desde el versículo, o sea, desde el capítulo 29 hasta el 31, más o menos. Mire, y también Raquel era pastora de ovejas. Y eso aparece en Génesis 29:9. Mire, yo lo voy a buscar. Génesis 29:9 y dice: mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. En ese versículo bíblico habla de Jacob. Y Jacob era después resulta que viene a ser el esposo de Raquel. Jacob fue enviado por su padre Isaac, temeroso de Dios, a la casa de Labán, por orden de Rebeca, su esposa, para que pudiese buscar una mujer de la familia de Labán que era su hermano, que era hermano de Rebeca. Y ahí él estaba conversando y preguntando también quién era ella. Y mientras él conversaba con una de las personas que acompañaba a Raquel, la vieron venir con las ovejas. Por eso es que dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora, y los rebaños eran de Labán que era el padre de Raquel. Y mi hermana, así como Raquel, quizás ella empezó desde lo poco. Quizás, no sé, ella hacía el almuerzo de la casa, quizás ella barría y cosas así, pero fue ascendiendo con el tiempo que fue pasando y con la dedicación que le fue poniendo también hasta que llegó a ser pastora de las ovejas de su padre.
que no es una labor fácil tampoco, porque si tú no sabes cómo hacerlo, tus ovejas se pueden dispersar. Y así también Dios le dice a uno que debe de ser pastor de ovejas. Como Dios le dijo a Pedro, yo no sé si ustedes se recuerdan cuando Dios le dijo a Pedro, Pedro, si tú me amas, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. ¿Por qué le dice mi oveja y mis corderos? Porque no me recuerdo muy bien cómo es, pero creo que son ovejitas cuando son más pequeñas, cuando no son tan firmes, y ya se les llama corderos cuando ya están más crecidos y sus piernas están más fortalecidas. Y así es como dice Dios que nosotros debemos de hacer, que nosotros debemos de pastorear sus ovejas, pastorear los corderos de Él, para que no se pierdan, para que no se pierdan. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de amonestarlos los unos con los otros, con mansedumbre. Cuando quizás vemos a un hermano que no está haciendo las cosas quizás como debiese de hacerlas, amonestarle con mansedumbre. Si quizás está haciendo algo mal, poder amonestarle, pero con mansedumbre, para que no le iramos, sino que podamos edificarle, que pastoremos sus ovejas y también sus corderos. También Raquel era emotiva. Eso está en Génesis capítulo 29, versículo 12. Y dice, y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre. Y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Ella corrió. Eso quiere decir de que como estaba tan ansiosa, quizá tan emotiva, donde ella le dijo que él era un familiar de su familia, que fue corriendo a contarle a su padre. Y así somos nosotras a veces, presurosas, somos emotivas. Quizá eso tenga que ver con la sensibilidad, y somos muy sensibles, así de mucho los conoce Dios a nosotros. Y eso es algo que a veces el diablo ataca, las emociones de uno, los sentimientos de uno, para hacerle sentir a uno que no puede, que no vale nada. Pero sabe, si Dios le dijo a usted, o usó a su pastora, o usó a su jefa de Dorca, o a la secretaria del conjunto de Dorca, a mi hermana Noemí, para que pueda decirle a uno, mañana va a predicar usted, o mañana va a hacer esta labor en la casa de Dios, hágalo, sabe, porque es Dios quien ha puesto por usted. Si Dios le dio esa responsabilidad, Él la va a respaldar. Él la va a respaldar. No permita que el diablo le hiera sus sentimientos, sus emociones, que Él le inmovilice. No lo permita, no lo permita. Llévelo cautivo a la palabra de Dios. Hay una palabra que habla de cuando Jesús fue tentado y su padre lo llevó al desierto. Lo llevó al desierto para ser tentado, para probarlo. Y mientras cuando él terminó de hacer un ayuno, de ayunar, de estar sin comer 40 días y 40 noches, apareció el tentador, apareció el diablo ofreciéndole pan, entre otras cosas. Y sabe cómo él logró hacerlo huir con la palabra. Él le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, ¿cómo usted puede escudarse con esos dardos? Con la palabra del Señor, con la palabra de Dios, con la armadura de Dios bien puesta, y que es la palabra del Señor. No aparte la palabra de su corazón, no aparte la guianza de Dios, porque es Dios hablando a su vida, es el Señor hablando a su corazón, porque Dios cuando nos habla a nuestro corazón.
y nos estremece y no nos habla para dañarnos, sino que nos habla por nuestro bien, porque Él quiere lo mejor para nosotros. También Raquel era una mujer amada. Eso aparece en Génesis 29:18. Y dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Eso fue lo que le dijo Jacob a Labán, de que iba a servirle 7 años para poder casarse con la hija de él, que era Raquel. Por lo tanto, ella era una mujer amada. No se sienta sola, no se sienta abandonada, porque usted es una mujer amada por Dios, es una mujer amada por el varón que está a su lado, es una mujer amada por el Señor su Dios. Y si Dios le ama, mi hermana, aprendamos a amarnos nosotros también. Yo por eso anoté las cualidades aquí, porque hay cualidades, pero también hay defectos. Como vimos, Raquel era emotiva, y quizás eso puede ser una virtud, pero también puede ser un defecto. Pero no permita que eso se convierta en un defecto, sino que trate de explotar lo mejor de eso, porque quizás el sentimentalismo en uno lo va a llevar a colocarse en el lugar de la otra persona. Pero si nosotros nos amamos, vamos a poder amar a nuestro hermano. Si no, eso no va a funcionar jamás. Que Dios nos ayude. Dios le ama. Dios le ama. Y si tiene un varón a su lado, y si ha permanecido bastante tiempo con usted, es porque también le ama. En Génesis capítulo 29, versículo 20, dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque le amaba. Otra vez, porque la amaba. Mi hermana, y Dios esperó tanto tiempo, imagínese, tanto tiempo, tantos años, a que nosotros llegáramos a su camino, a que nosotros, a que llegase la hora y el momento que Él había predestinado para que nosotros llegásemos a Él. Y Él esperó, y ese tiempo se le pasó, como aquí dice en su palabra, se le pasó como si nada, se le pasó rápido, porque Él anhelaba que nosotros llegáramos a Él. Él anhela cada día que usted le busque, Él anhela cada día que yo le busque, que yo converse con Él, porque me ama y a lo mejor alrededor de nuestra vida, alrededor de nuestro diario vivir, pareciera que somos un mueble en la casa, ahora que estamos en pandemia y que nos encontramos inservibles, pero para Dios somos útiles. Él anhela que nosotros hablemos con Él, que nosotros aprendamos más de Él a través de su palabra, que nosotros trabajemos para Él. Y somos mujeres anheladas para el Señor, que podamos nosotras anhelar también en nuestro corazón, porque nuestra alma, mis hermanas, nuestro espíritu necesita de Dios cuando nosotras estamos apartadas de Él y quizás estamos enojadas y no queremos orar. En nuestra alma, en nuestro espíritu, el que intercede ante Dios. Y viene Él y igual nomás está a nuestro lado y nos consuela y nos abraza. Que Dios nos ayude. Mire, eso también aparece de nuevo en el capítulo 29, versículo 27. Y dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Y ahí sucedió que Labán engañó a Jacob, lo engañó, y en vez de darle a su hija Raquel, por la que él hizo el compromiso de trabajar, le dio a Lea en la noche de boda. Entonces por eso le dijo de que trabajara 7 años más y le daba a Raquel. Y así a veces uno le coloca trabas al Señor.
A veces Dios nos amonesta para que nosotros oremos, para que nosotros ahora mismo, para que nosotros trabajemos para Él. Y yo podía quizás haber grabado esta palabra temprano, pero que Dios nos ayude porque le colocamos trabas al Señor. Y le damos espacio a nuestra flojera y nos quedamos ahí haciendo cualquier otra cosa, estirada en la cama y cosas así, haciendo otras labores, en vez de obedecer al Señor. Cuando Él nos dice ahora es cuando debes de hacerlo. Que Dios nos ayude a que sea su tiempo, que todo sea su tiempo y no el nuestro. También Raquel era mujer de Jacob. Eso quiere decir que era esposa. Y así como ella, la mayoría de ustedes también lo son. Mire, eso está en Génesis capítulo 29, versículo 28. Dice, hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, la semana matrimonial de Lea, y él le dio a Raquel su hija por mujer. ¿Ven? Somos mujeres, al igual que Raquel, somos mujeres. Quizás Dios tenga el varón idóneo para mí también, como lo tuvo para usted, como lo tiene para usted, como quizás el varón que está a su lado y es esposa de él. Y es una labor muy grande, porque dice su palabra que mujeres idóneas debemos de ser. Es una palabra grande, mujer idónea, es como la ayuda idónea, como la ayuda perfecta, la ayuda correcta para el varón que tenemos al lado. Y a veces no es así, a veces en vez de ser ayuda, yo fui conviviente, yo conviví con una persona y a veces en vez de ser la ayuda de la persona que tenemos al lado, nosotros somos piedra de tropiezo. En vez de ayudarle nosotras al varón que tenemos al lado, le herimos, le sacamos en cara sus fallas, sus defectos y todo, pero no les ayudamos a cambiar. Y que Dios nos ayude, porque la ayuda idónea debe de ayudarle a Él, debe de fortalecerle a Él. Cuando Él está caído debe de levantarlo, no echarle más tierra. Que Dios nos ayude, porque la ayuda idónea quizás cuando Él está por equivocarse, está por caer, le guía, le corrige, pero con mansedumbre. Y cuántas veces nos dejamos la tendalada de nuestro hogar, la tendalada de nuestra casa, porque no medimos las palabras, porque no supimos cómo decirle las cosas. Que Dios nos ayude, porque todo eso se arregla. Si nosotras tuviésemos una comunicación frecuente con Dios, si nosotros le pidiésemos guianza, todo sería diferente. Mi hermana, necesitamos tanto de Dios que hasta para comunicarnos con otras personas, nosotros deberíamos de pedir que Dios nos guíe, que Dios nos ayude para que no libramos, que Dios nos ayude para poder nosotros decir las palabras correctas. Cada día que debiésemos de limpiar nuestro corazón para que no entren cosas ahí que a Dios no le agraden y que nuestra boca no hablen después de esas cosas. Ayúdenos, Dios. También Raquel fue estéril. Y eso está en Génesis capítulo 29, versículo 31. Y dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y Lea fue, como yo le decía, la hermana mayor de Raquel, con la cual Labán engañó a Jacob y hizo que se casara con ella. Y ella tuvo hijos, y en ese entonces Raquel era estéril y no podía concebir. Y así muchas veces somos nosotras también. Quizás voy a volver a repetir, cuando en vez de ser productiva, quizás en esta cuarentena Dios quiere que nosotros demos frutos para Él, que nosotros demos frutos en nuestro hogar, que si quizás la relación con nuestra familia estaba hecha trizas, en la cuarentena nosotros la restauremos, nosotros tengamos una mejor comunicación con ellos, nosotros podamos comunicarnos mejor y que Dios nos ayude, porque quizás lo estamos tomando como un relajo,
Estamos tomando la cuarentena como un relajo y estamos quejándonos siempre de que las iglesias están cerradas y que echamos de menos a nuestra hermana. Sí, es cierto, la extrañamos mucho. Yo llevo poquito tiempo, pero igual la echo de menos. Igual echo de menos mi casa de oración, pero Dios está en mi hogar también. Dios vive dentro suyo y vive dentro mío. Solo es cosa de que yo le busque, de que yo hable con Él. Y que podamos dar fruto, que podamos nosotros, aún a través de redes sociales, poder comunicarnos con otra persona, mi hermana, cómo está, cómo se siente, poder restaurarle si lo necesita. Porque esto no nos inmovilizó, esto es solo para prepararnos más a nosotros. Es solo para que cuando esto uno puede verlo también como que es un tiempo de ciega de Dios. Como que Él está con el aventador en la mano y está cegando. Y que Dios nos ayude para que no podamos ser nosotros también cortados. Que no podamos ser nosotros cortados. Y que cuando Dios venga por nosotros podamos irnos con Él. Y que no sean vanos quizás las lágrimas que usted ha derramado, las cosas que ha dejado atrás por seguir a Dios. Que Dios nos ayude. También Raquel, bueno, ahí le coloqué varias características juntas. Y le coloqué de que Raquel era celosa, envidiosa y confundida. Ya estaba confundida. Y eso está en Génesis 30, versículo 1. Y dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Por eso fue que yo lo tomé celosa, porque aquí en la misma palabra me dice de que tuvo celos de su hermana. Y que Dios nos ayude a que no tengamos, no alberguemos nosotros esos sentimientos en nuestro corazón, esos sentimientos de celo. Que no demos espacio a los celos nosotros, porque no tendría por qué. Aquí me dice clarito de que Raquel tuvo celos de su hermana, y que Dios nos ayude a que no seamos nosotros así, que no tengamos nosotros, no permitamos que esos sentimientos lleguen a nosotros, que cuando sentamos celo por alguien, nosotros podamos colocarlo en las manos de Dios y decirle, Dios, estoy sintiendo celos, pero toma, aquí está esto, Señor, porque no me pertenece. Sácalo tú de mí, haz tú con ello lo que quieras, porque el Señor jamás va a querer que usted esté celosa por otra persona. Somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si una hermana crece, si una hermana se levanta de parte de Dios, yo también crezco como persona, porque somos miembros, como yo le digo, del mismo cuerpo. Ella quizás es un brazo, es una pierna de mi mismo cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Y lo que ella tiene a mí me edifica. Que no podamos nosotros ser celosas, sino que alegrarnos de eso. Porque si ella está creciendo, yo también voy a crecer. Tuvo envidia porque su hermana tenía hijos y ella no podía. Y que no seamos envidiosas tampoco, porque yo creo que los celos con la envidia puede que vayan de la mano, porque uno puede sentirse celosa por algo y por alguien, pero de allá la envidia es solo un paso. Y son sentimientos negativos que Dios jamás va a querer que hayan en nosotros. Que Dios nos ayude, mi hermana. Y también estaba confundida. ¿Por qué le puse yo que estaba confundida? Porque quizás no conocía bien a su Dios, porque quizás ella no conocía al Dios de su esposo, al Dios de Jacob, y por eso es que le decía, contendía con él, diciéndole dame hijos o si no me muero, siendo de que él no era nadie. De hecho, él le dice en la palabra de que él no es Dios para darle hijo a ella. Que Dios nos ayude, a no endiosar cosas,
a no hacer de Dios, a no colocar como Dios al varón que Dios nos colocó al lado. A no colocar como Dios quizás la cama que Dios nos dio para poder dormir, los alimentos que Dios nos dio. Porque a veces lo hacemos, mi hermana, y un día que pasemos quizás sin comer no nos vamos a morir. A veces porque no tenemos trabajo, porque nuestra familia no tiene trabajo y necesitamos dinero. Les reprochamos a ellos, siendo de que solo Dios tiene el control para abrir puertas en la necesidad, en la escasez. Mi hermana, yo con mi madre nos mantenemos con un sueldo, que es su sueldo de viudez, no es un sueldo alto. No le voy a decir el monto, pero no es un sueldo alto. Pero más gracias a Dios, a nosotras no nos ha faltado nada. Por la gracia de Dios, por su misericordia, a nosotras no nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado la comida. Gracias a Dios yo quedé, después de que mi padre falleció, igual con un monto de dinero en mi cuenta que nos ha servido para poder nosotras sumarlo y poder mantenernos. Que Dios nos ayude a bastarnos de su gracia y a no pedir más de lo que tenemos, porque Dios nos da en justa medida. Si quizás nos diese más, nosotros nos alejaríamos de Él. También le coloqué de que Raquel era desesperada. Y eso aparece en Génesis capítulo 30, versículo 1. Y es el mismo que antes leí. Porque ella, por la desesperación que sentía, lo más fácil quizás para ella fue decirle a Jacob de que le diera hijos, porque si no ella se mataba. Si una hermana, lo mismo que yo le decía delante, no nos vamos a morir porque quizás pasó un día y ya no nos quede dinero. No nos vamos a morir porque quizás pasó un día o porque quizás este mes no tengamos para comprarnos una pieza de ropa. O bueno, yo no soy madre, pero Raquel también era madre. Y muchas de ustedes también lo son. Y a lo mejor cuando sus hijos necesitan algo, ustedes se desesperan. Ustedes no saben qué hacer. Pero que Dios les ayude, porque Dios quiere que nos bastemos de su gracia. La pastora lo decía ayer. Que coloquemos a Él como el centro de nuestra vida y que cuando usted necesite algo, usted pueda decirle a Él. Usted pueda llegar a las plantas de Dios y decirle: Señor, mis hijos necesitan esto, o quizás queda poco alimento, mi Dios, pero ayúdame tú a poder ver qué es lo que tú quieres de este proceso, qué es lo que tú buscas de esto, y a que podamos bastarnos de tu gracia, Señor, de lo que tú nos das día tras día, a ser agradecidos de ti, porque eso va también con ser agradecidos, mi hermana. Igual nuestros hijos tienen que aprender de que no siempre hay, y que todo depende de Dios. Quizás ellos desde pequeños deben de saber de que Dios nos da todo, de que a veces si necesitamos algo, podamos decirle a Él, a nadie más que a Él, pero que tampoco exageremos diciendo que si no lo tenemos nos vamos a morir, porque no es así. También Dios la oía. Una virtud de Raquel, y era que Dios la oía. Mire, eso aparece en el capítulo 30 de Génesis, versículo 4, y dice, no, miento, capítulo 30, versículo 6, y dice: dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Como yo le decía, Raquel no podía concebir. Fue estéril. En ese entonces era estéril. Por lo tanto, como su padre le había dado a ella una criada, ella le dijo: toma mi criada Bila. Y Bila le dio a luz un hijo a Jacob. Entonces por eso ella dice: me oyó Jehová. Juzgó Dios y oyó mi voz. Y ahí me habla también de Dios,
me habla de la misericordia de Él, la misericordia tan grande, porque aquí no dice de que ella oró a Dios, sino que al contrario me dice de que ella importunó a su esposo, diciéndole que si no le daba un hijo ella se moría. En vez de quizás orar y que Dios nos ayude a saber a quién acudir, porque nuestro pronto refugio es Dios en la tribulación, así dice su palabra, que nuestro pronto refugio es Él y que nos ayuda a no acudir a financiera, a no acudir al hospital. Yo pasé un proceso, mi hermana, y solo Dios lo sabe. Y quizás yo podía, fue por un par de meses, y quizás yo podía, mi hermana, poder acudir al hospital. A veces hay personas que nos hablan de medicina y cosas así, y sabe que Dios nos ayude a confiar en Él por sobre todas las cosas. Yo no digo que mi fe sea muy grande ni nada de eso, pero yo confié en Dios. Yo me quedé solamente esperando a que Dios hiciera la obra, y Dios la hizo. Que Dios nos ayude a esperar en sus tiempos también, porque fueron 3 meses, mi hermana, 3 meses donde a veces uno recibe la pregunta en mi caso, de mi madre, ¿y qué pasó? Y que le preguntan a una, ¿y qué pasó? Ahora sí, y cosas así. Y, y a su tiempo Dios lo hace todo perfecto. No dejes de confiar en Él, no dejes de esperar en Él, porque Dios a su tiempo lo hace todo, mi hermana, a su tiempo, no al tiempo de Dios, no al nuestro, porque quizás a nuestro tiempo solo nos va a causar penumbra, nos va a causar dolor, nos va a causar tristeza, desesperación, como a esta mujer, pero a los tiempos de Dios nos va a causar gozo, nos va a causar alegría, y va a fortalecer su fe, su confianza, porque Dios la oye. Acuda usted a la rodilla, no enfríe la comunicación con su Dios. En clamor, búsquele en su mente, pida dirección del Señor para lo que usted va a hablar, lo que va a decir, mi hermana, porque Dios la oye, Dios la oye. Y abogado tenemos con Dios, abogado tenemos con Jesús ante el Padre. Y quizás tenemos muchos defectos, muchas cosas negativas, pero sabe, Dios lo oía a esta mujer, y así también nos oye a nosotras. Mire, tenemos aquí un defecto, y es que Raquel era contenciosa, y eso aparece en el capítulo 30, versículo 8, y dice, y dijo Raquel, con lucha de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí, porque ahí su criada Bila le dio otro hijo a Jacob, y ella le colocó Neftalí, porque como antes decíamos, ella tuvo celo, ella tuvo envidia de su hermana, y desesperada por ella no poder tener hijos, y al ver que su hermana sí podía tener, ella le dio su criada a su esposo para que pudiese tener hijos, y ella se podía decir que estaban como en una especie de competencia entre ellas mismas, compitiendo por quién tenía más hijos de Jacob, y que Dios nos ayude, porque esto no se trata de competencia, no se trata de competir, y muchas veces competimos por quién canta mejor, por quién canta más alto. Yo a veces, y debo ser sincera porque Dios lo conoce todo, yo a veces sí escucho las voces de mi hermana, y yo digo que lindas, y mi voz a veces es tan pequeña al lado de ella, y trato de cantar más fuerte, pero que Dios nos ayude, porque eso a Él no le gusta.
Él no quiere la competencia, Él no quiere que yo contienda con mi hermana por quién es mejor o quién es peor, porque lo que ella tiene, como antes decíamos, me edifica a mí, me complementa a mí. También Raquel era respetuosa, un punto a favor de ella. Y eso está en Génesis 30, 14, 30 versículo 14. Y dice así: fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y le dijo, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Le rogó, y eso habla de respeto, y que Dios nos ayude a que podamos tener respeto siempre la una con la otra, a que podamos tener respeto con mi madre, yo que vivo con ella, respeto con nuestro Dios, que a veces se nos olvida que Él es el Señor por su inmensa misericordia, y le hablamos mal. Yo, mi hermana, en una ocasión, yo debo de reconocerlo, y estaba frustrada, así como Raquel, y estaba desesperada porque yo veía de que habían personas a mi alrededor que eran prosperadas, que yo las veía prosperadas, y en mi desesperación eh, yo intenté surgir con ropita, vendía ropita y no me funcionó. O sea, sí me funcionaba, pero vendía poquito. Y en vez de bastarme yo de su gracia, de lo que Él me daba día tras día, yo me enojé. Yo me enojé y le hablé mal a Dios. Y yo le dije, Señor, ¿por qué si ellos se ganan el dinero haciéndole daño a los demás? Y yo que quiero vender ropita para así poder hacer que mi dinero vaya quizá aumentándose, Señor, poder ir juntándolo. No me resulta. Y sabe de que Dios trajo a esas personas a mi casa para que me compraran a mí, para callarme la boca, siendo de que yo le había hablado mal. Que Dios nos ayude, porque Dios permanece fiel, a pesar de que nosotras somos tan infieles, de que nosotras somos tan altivas, y que Dios saque. Señor, yo te entrego la altivez, porque no tiene nada que hacer en nuestro corazón, solamente nos va a dañar y nos va a apartar de Él también. Y también Raquel era caprichosa. Eso aparece capítulo 30, versículo 15. Y dice, y ella respondió, ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Tanto Raquel como Lea se casaron con Jacob, pero ahora ella, por causa de solamente las mandrágoras que tenía su hermana, como yo le dije antes, ellas competían. Y ahora se puede decir que por capricho ella quería las mandrágoras que el hijo de Lea le había traído. Tanto así que le dijo, si tú me das la mandrágora, esta noche duermes con Jacob. Y que Dios nos ayude, Dios nos perdone, porque la vida de otra persona no es un juguete mío. Uno no puede manipular a los demás por capricho. Eso no se hace. Que Dios nos ayude, nos perdone, porque alguna vez todas fuimos caprichosas. Y por dar gusto a nuestro ego, hacíamos cosas de las cuales después nos arrepentíamos. Y que Dios nos ayude y nos perdone, porque nadie debiese de ser un juguete de nosotras, así como a nosotros no nos gusta que jueguen con nosotros tampoco. Dios nos ayude. Raquel era una persona recordada por Dios, y eso aparece en el capítulo 30, versículo 22. Y dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó, y le concedió hijos. Y le concedió hijos.
puedo yo asimilar, porque aquí la palabra no me dice de que ella oró como yo antes le decía, pero ahora me dice de que Dios oyó a Raquel y se acordó de ella. Por lo tanto, ella debe de haberle buscado, a pesar de que había sido caprichosa, había sido altiva, había tenido envidia en su corazón, celo. Ahora oró a Dios y Dios la escuchó y Dios se acordó de lo que ella le pidió. O puede que ni siquiera haya orado, porque eso no me da testimonio aquí la palabra de eso. Pero sí, Jehová puede haberse acordado de los llantos de ella, de la desesperación de ella, y Dios le tuvo misericordia, se acordó del dolor de ella y le permitió concebir hijos. Y nosotras muchas veces pensamos de que Dios no ve nuestro sufrimiento, pero sabe, Dios tiene cada una de sus lágrimas, Dios las ha contado. Yo me atrevo a decir que Dios las ha contado y que Dios se va a encargar de secarlas también, de secar cada una de sus lágrimas y de convertirlas en baile, en alegría, porque Él no se alegra del dolor de nadie, del sufrimiento de nadie. Dice su palabra que Él dio su vida para que nosotros tuviésemos vida eterna, que Él jamás vino a juzgarnos. Eso me habla a mí de un corazón sincero, de una persona que dio su vida por mí. Por lo tanto, jamás va a querer verme sufriendo, jamás va a querer verme desesperada, pero a veces nosotras nos desesperamos porque buscamos a las personas incorrectas en vez de buscarle a Él. Porque si le buscamos, sí le vamos a hallar. Como esta mujer que pensaba de que nadie le escuchaba. Mas Dios le escuchó y se acordó de ella. Solamente que a los tiempos de Dios, mi hermana, como antes dije, es a los tiempos de Él. Todo